que nos falta, ¿cierto? Que son las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. ¿Ya? Y homogéneas. Donde, bueno, el caso que nos falta, ¿cierto? Son las raíces complejas. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos para que veamos cómo zafamos de esta situación, cuál es la explicación que hay para esta situación, y en base a eso ya vamos a poder tener una estructura completa para resolver las ecuaciones en general. Ya nosotros en la clase pasada ya habíamos hecho casos, ¿cierto? Los casos simples, los casos múltiples, y este sería el caso más difícil y el que toca hoy día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una ecuación de este tipo, ¿ya? Entonces, bueno, yo más o menos siempre uso ejemplos relativamente simples de calcular, ¿ya? Para que sea fácil de entender esto. Entonces, repasemos un poco el método que nosotros diseñamos para resolver una ecuación diferencial de este tipo, ¿ya? Nosotros tomamos un candidato ideal o algo así, ¿ya? Y ese candidato entonces es una función del tipo exponencial, ¿ya? Una función exponencial. La gracia que tiene una función exponencial es que sus derivadas son similares a la misma función, básicamente es la misma, salvo un factor constante. Entonces eso siempre en una ecuación, por muy difícil que pueda verse, se ve razonable, ya por lo menos razonable. No significa que siempre sirva, como hemos visto, hay casos que no sirve, pero es razonable, ¿ya? Entonces, en ese contexto uno reemplaza, ¿cierto?, en la ecuación H, y obtiene entonces una ecuación polinomial asociada. Perdón, ahí me equivoqué, menos 6R más 13. Ahí estoy, por supuesto, omitiendo detalles porque ya los hemos visto, ¿cierto? Este es el que llamamos el polinomio característico. Y en este contexto uno lo que busca es factorizar, bueno, entre comillas, factorizar el polinomio. ¿Ya? Pero este polinomio, en este caso, tiene raíces complejas. ¿Y cómo yo lo puedo saber a priori? Bueno, el discriminante, ¿ya? El discriminante del polinomio. Esto, por supuesto, funciona con el caso cuadrático, ¿va? El discriminante del polinomio, entonces, es esto que es negativo, ¿ya? Entonces, eso es un indicador de que aquí no hay raíces reales, sino que son raíces complejas, ¿ya? Entonces, eso implica que P de R tiene raíces complejas. ¿Ya? Bueno, una forma de encontrar esas raíces complejas, entonces en lugar de ocupar la fórmula, que también es una opción, pero esto yo lo veo como mucho más fácil de identificar, es en lugar de factorizar, cambiamos la palabra factorizar por completación de cuadrados. ¿Ya? Completación de cuadrado. Entonces, cuando uno toma el polinomio y se da cuenta que tiene ese discriminante negativo, entonces siempre va a poder hacer esto, ¿ya? Ahora, no siempre va a ser muy bonito los números, en este caso son muy simples, pero uno lo que hace entonces es completar el cuadrado de binomio con un 9 ahí, y como suma ese 9, entonces después lo resta, ¿ya? Lo resta convenientemente donde estemos, ¿ya? Y eso entonces nos deja esta expresión así, r menos 3 al cuadrado más 4, ¿ya? Que es un 2 al cuadrado. Ya lo voy a escribir así, es un 4, y 4 es 2 al cuadrado. Eso es entonces una completación de cuadrados. Ya cuando tengo esta expresión, significa que las raíces, entonces las raíces complejas
son una R1, y aquí lo que vemos entonces que en esta expresión la parte real de la raíz aparece de forma explícita ahí en ese paréntesis, y la parte imaginaria de la raíz aparece en ese otro término, ¿ya? Sin el cuadrado, ¿ya? Bueno, el otro es el conjugado. Siempre van a ir en parejas, siempre es así, ¿ya? Siempre van en parejas. Bueno, las razones de eso son un poco más fuertes, pero la idea es que el polinomio es de coeficientes reales. Entonces esto no es cualquier polinomio, no es un polinomio en coeficientes complejos, sino que tiene valores reales, y entonces eso hay un teorema que dice que las raíces entonces siempre van a ir así, el número y su conjugado, ¿ya? Bueno, ese es el asunto, esa es la solución, las raíces, y entonces uno concluiría, entonces, soluciones exponenciales serían entonces una y 1. Y a ver, y déjame, voy a usar una letra distinta acá para no confundirnos con la variable real, ¿ya? Entonces vamos a ponerle ahí una Z1. Z1 de X va a ser entonces el E elevado a 3 más 2i, que es el R, ¿cierto?, multiplicado por X, ¿ya? Y la otra, entonces, es una función exponencial con ese factor E elevado a 3 menos 2ix, ¿ya? Entonces, estas son soluciones exponenciales, ¿verdad? Es así, ¿ya? Pero son complejas. No son exponenciales reales, ¿ya? Estas son expresiones que viven en los números complejos, en realidad en un espacio complejo, ya en estricto rigor tendría que decir que viven en C2, ¿ya? Son funciones que viven en C2. A ver, déjame pensar, porque eso, si el X se mueve en R, no, viven en C, no, viven en C. Viven en C, a ver, eso, claro, viven en C, ¿ya? Entonces, una interpretación de esto, ya quiero explicarlo un poco. El tema, eso sí, antes de la explicación es que estas soluciones no nos sirven, ¿ya? Eso quiero que dejarlo bien en claro. No nos sirven. Nosotros buscamos soluciones reales. ¿Ya? Ese es el tema, que estas soluciones complejas aparecen, ¿sí? Están definidas, ya esto por supuesto, aquí yo no he usado, no he dado definiciones, pero te lo comento, hay una definición para estas funciones exponenciales complejas, y esa definición, de todas maneras, aunque no nos sirvan, de todas maneras le vamos a sacar información, ¿ya? Es como lo hemos hecho en otras ocasiones, que a veces hay cosas que no están bien del todo o nos faltan datos y hacemos algún arreglo o las observamos un poco y de ahí sacamos información, ¿ya? Entonces es lo mismo que tenemos que hacer acá. Entonces, ¿cuál es la definición de esa, pongamos ahí como observación, la definición de esa exponencial compleja, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta función, eso que estoy llamando, ¿cómo era? 3 más 2i por x. Bueno, esta exponencial compleja también tiene una definición que permite hacer esto, ¿ya? Que es la propiedad que nosotros conocemos en los números reales, ¿ya? Las exponenciales se separan esa suma en un producto, ¿ya? Así que eso se mantiene. Y la definición más bien sería esta, ¿ya? Es una definición, quiero aclarar, restringida a una variable x real, pero hay una definición más amplia donde yo le puedo reemplazar un x complejo también, ¿ya? Y eso tiene una definición un poco más complicada. En este caso, la definición es así. Tengo el e elevado a 3x y este factor, que es la exponencial compleja, donde propiamente hay un número complejo, eso se entiende como esta suma de términos, ¿ya? Coseno de 2x más i veces seno de 2x, ¿ya? Ese es el sentido que tiene esto. O sea, esto es como una expresión en coordenadas polares, ¿ya? Bueno, ahí ya es binomial. Aquí es donde están las coordenadas polares. Coordenadas polares
y aquí está ya en una forma binomial, ¿cierto? Formato binomial. Pero es el mismo número complejo. ¿Y qué significa eso? Significa, por ejemplo, que el número, entonces el 2x, viene aquí a ser un juego como ángulo, ¿ya? Entonces uno entiende aquí que el 2x está representando un ángulo y el radio está representado por ese factor e elevado a 3. Entonces los números se mueven así. El e elevado a 3x representa el radio del número complejo y el 2x que aparece dentro del coseno y el seno, que en términos binomiales es esto lo que vemos, ¿cierto? E elevado a 3x por coseno de 2x, y este otro cateto, e elevado a 3x por seno de 2x. Como acá estamos en el plano complejo, ya esto es C, entonces este término, ¿cierto?, es la parte imaginaria, ya por eso le pongo ahí el I, pero en estricto rigor la medida de eso, perdón, aquí se pegó un poquito, la medida de eso es ese número real, ¿verdad? Es un número real, ¿ya? Entonces es el número Z que nosotros habíamos anotado así, e elevado a 2ix, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, acá está descrito en la forma binomial, ¿cierto? Con las coordenadas rectangulares, y en el formato de arriba está en la forma polar, ¿ya? Entonces, si yo sigo a cada uno de estos puntos, o sea, si yo muevo el x, entonces voy a ver algo así, ¿ya? Si x se mueve, entonces, ¿qué va a pasar con la exponencial? Va a pasar esto. Entonces, aquí estamos en el plano complejo. Entonces, piensa tú que el x se mueve, pongámosle ahí, de 0 a más infinito, ¿ya? Entonces, si el x es 0, entonces el factor e elevado a 3x vale 1, ¿ya? Sería un radio 1. Ese es cuando x vale 0. Porque el ángulo sería 0, ¿cierto? El x es 0, entonces el ángulo es 0 y el radio es 1. Y bueno, a medida que el x crece, entonces, ¿qué va a pasar con este factor? El factor exponencial, esta es una exponencial real, entonces va a ir aumentando, ¿ya? Y el ángulo va a ir aumentando también. Entonces, en el coseno y el seno vamos a ver un efecto de rotación, y en el radio vamos a ir viendo cómo aumenta, ¿ve? Entonces ahí yo me doy una vuelta completa, por ejemplo, llego a x igual a 2pi, me di una vuelta completa al círculo, pero no quedé en el círculo, sino que el radio fue aumentando. Y así a medida que esto avanza, entonces va creciendo el radio. Podemos entender esto entonces, bueno, esto es una espiral, ¿cierto? Y va aumentando el radio, entonces esto debería ser más circular, ¿ya? Pero mis dibujos ahí son patéticos, no sé, lo siento. ¿Ya? Eso. Entonces es una espiral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cada vez que, bueno, aquí pasa también que si yo me voy a los x negativos, ¿ya? Esto también va a pasar algo así, ¿ya? Si yo me voy hacia el 0 en el fondo, o sea, perdón, hacia menos infinito. Entonces pongámosle ahí de menos infinito, mejor, de menos infinito a infinito, ¿ya? Entonces esto viene del 0 y está dando vueltas de forma periódica, infinitamente, pero su radio va aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Que esto toca al eje real, sí, lo toca varias veces, pero no es una función real, no se mantiene en los reales, se sale de los reales. Ese es el problema, ¿ya? La función se sale de los reales. Entonces, no nos sirve, por eso no nos sirve, porque se sale de los reales. Bueno, pero de todas maneras, la ecuación diferencial funciona, ¿ya? Entonces, esto sí es una solución, y podemos decir entonces que hay una solución general compleja para la solución, para la ecuación H, ¿ya? Que sería entonces, bueno, una solución así, Zx, entonces habíamos dicho una combinación lineal, eta 1 por z1, ¿ya? Más eta 2 por z2, ¿ya? Esa es la misma estructura que tenemos con los reales, ¿cierto?
Déjame ver si le habíamos puesto bien los nombres a esto. Sí, Z1 y Z2, ¿ya? Aquí había estado trabajando entonces con Z1. Esa es la curva de Z1. Ya. Entonces, es lo mismo que en el caso real, ¿ya? Hay una combinación lineal, claro, los coeficientes de esa combinación lineal ahora son números complejos, pero tiene la misma estructura, ¿ya? Entonces, aquí hay infinitas soluciones. Hay infinitas soluciones complejas, ya, insisto, no nos sirven, ya, pero dentro de ellas, dentro de esta familia, hay soluciones reales ocultas. ¿Ya? Este es el tema, de que a pesar de que estamos en un universo totalmente distinto, en un universo más amplio, el Z1 no nos sirve, el Z2 no nos sirve, y combinamos estas cosas, la mayoría de ellas no nos sirve, ¿ya? Pero hay algunas que sí. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Dentro de esta familia hay soluciones reales ocultas. Esas sí nos sirven. ¿Ya? Vamos a ver cómo podemos rescatar entonces soluciones reales dentro de este universo complejo. ¿Ya? Entonces acá, pongámosle título a esto, rescatando al soldado, no, rescatando soluciones reales. ¿Ven? Yo le hago toda una película aquí de emocionante ahí para que los estudiantes participen, vengan y no vienen. Qué horror, muy mal. Ya, entonces aquí... Profe, Sí, ¿aló? profe, una pregunta. ¿Va a ser como un ejemplo de lo que ahora va a ser? Sí, después viene un ejemplo. Lo que sí que en realidad esto es parte del ejemplo, ¿va? Porque estas son soluciones de una ecuación concreta, ¿ya? Aquí partí con la ecuación concreta, resolvimos y esto nos llevó a soluciones complejas, ¿ya? Y entonces todavía no termina el ejemplo, estamos tratando de entender esto de las soluciones complejas. Y acá yo les hago este comentario que dentro de esta familia hay algunas que sí nos sirven, ¿ya? Entonces ahora vamos a aprender a rescatarlas. Todo dentro de un ejemplo, pero el ejemplo después nos sirve para otros casos, ¿ya? Sí, gracias. Ok, entonces rescatando soluciones reales. Por ejemplo, nosotros teníamos que Z1, ¿cierto? Era esto, e elevado a 3x por coseno de 2x más y seno de 2x, y hay otra que es, bueno, que es el conjugado, ¿va? Insisto ahí, esto es importante decirlo porque así uno ve las cosas que puede hacer con ella, ¿ya? Entonces aquí Z2, que es el conjugado de la de arriba, bueno, es la misma, pero ahora como hay un menos acá, entonces esto cambia de signo. Eso queda así, la segunda solución, ¿ya? Si la revisamos acá, a ver, déjenme para que quede bien claro eso, ¿ya? Porque aquí yo trabajé con Z1, pero Z2, entonces noten que es lo mismo. A ver, ¿dónde la pongo eso? Aquí. Ya, aquí voy a hacer una pequeña línea nomás, ya solo para que quede escrito también el Z2, ¿ya? Entonces el Z2 es e elevado a 3x por coseno de menos 2x, ¿ya? Porque Z2, como dice ahí, tiene un menos, ¿cierto? Esa es la razón. Entonces queda un menos 2x más y por seno de menos 2x. Pero las propiedades del seno y el coseno me dicen que el coseno de menos 2x es lo mismo que coseno de 2x, y el seno de menos 2x cambia el signo al seno. Entonces es lo mismo que menos y por seno de 2x, ¿ya? Me ha faltado eso, pero ahí lo anoté para que lo tengan a mano después. Ahí estábamos examinando solo a Z1, pero la Z2 es lo mismo, y acá tengo las dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo formar una solución real a partir de estas dos? Bueno, por ejemplo, si yo pudiera cancelar estas partes imaginarias.
¿ya? Y eso lo logro, entonces voy a anotar aquí, disculpen, sea I1, voy a tomar la suma de Z1 más Z1 conjugado. Si yo sumo esas dos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta parte imaginaria se va a cancelar con la otra y me va a quedar 2 veces e elevado a 3x por coseno de 2x. Y aquí ya no hay números imaginarios, esto es una función real. ¿Ven? Ahí rescaté una. Bueno, ese 2, solo para hacerlo más agradable esto, entonces dejémoslo ahí metido abajo, da lo mismo, ¿ya? Recuerde que acá solo buscamos una base para las soluciones. Esta es real, ¿ya? Esta sí nos sirve. Sí nos sirve, ¿ya? Análogamente, otra forma de generar una solución real, voy a poner I2, entonces voy a restar ahora, ¿ya? Z1 menos Z2 conjugado. Entonces, si yo resto esto, estas dos funciones, se van a cancelar los cosenos, ¿cierto? Y van a quedar las partes imaginarias. Bueno, veamos qué pasa. Entonces va a quedar 2i por e elevado a 3x por seno de 2x, ¿ya? Esto sí es complejo, pero este factor es real. Entonces, si nosotros tomamos mejor, en vez de eso, dividimos por 2i, ¿ya? Entonces le sacamos esa parte compleja y dejamos una solución real también, ¿ya? Así que la conclusión es que, por lo tanto, I1 es solución, e elevado a 3x coseno de 2x es una solución y la otra también es una solución. ¿Por qué puedo asegurarlo? Porque nuestra solución general compleja me dice que cualquier combinación entre Z1 y Z2 también va a ser solución, ¿ya? Esa es la teoría que ya sabíamos por la parte, digamos, de las ecuaciones, donde nunca usamos el hecho de que estábamos en los reales, siempre usamos el hecho de que esto era una estructura lineal. Entonces esto funciona también, ¿ya? Entonces si yo combino acá, bueno, dijimos, si yo pongo aquí un 1 o un medio, entonces me queda algo real. O si divido por 2i, esa resta, entonces me queda algo real, ¿ya? Entonces eso está garantizado. Esto también son soluciones, ¿ya? Son soluciones y bueno, ahí si usted quiere, pero en realidad no cuesta tanto, si vemos el gronskiano de eso, entonces el determinante de estas funciones, que no va a quedar muy chiquitito, pero igual lo vamos a hacer, elevado a 3x por seno de 2x, entonces acá la derivada, 3 por elevado a 3x, coseno de 2x, menos 2 por elevado a 3x, seno de 2x, y acá lo mismo, voy a dividir ahí para que no nos confundamos. Entonces 3 por elevado a 3x por seno de 2x más 2 por lo mismo por coseno de 2x. Ya ahí me achiqué bastante, pero para que cupiera esto. Ya, pues, ¿y qué pasó ahí? Entonces calculo ese determinante. Entonces calculo así, ¿cierto? Cruzado, se resta. Entonces cuando multiplique el coseno por el seno, se va a cancelar con este que está acá, coseno por seno, se cancela. Y en cambio, cuando multiplique el coseno por el coseno y el seno por el seno, me va a quedar la expresión que sobrevive, que sería esto, el factor exponencial, factor de coseno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x, ahí, perdón, y eso es e elevado a 3x, cosa que es distinta de 0, ¿ya? Por lo tanto, conclusión, I1, que es e elevado a 3x coseno de 2x, e I2, e elevado a 3x seno de 2x, es una base para la solución real de H, ¿ya? Así que, por lo tanto, la solución general real de H es esto,
¿ya? Entonces aquí pongámosle IH. Bueno, alfa 1 por e elevado a 3x coseno de 2x y alfa 2 por e elevado a 3x seno de 2x. Esa es la solución, solo que la diferencia con la que teníamos arriba es que ahora el alfa 1 y alfa 2 solo toman valores reales, ya no nos salimos de los complejos, ya atrapamos nuestras soluciones, entonces de aquí no dejamos que se escapen, ¿ya? A diferencia de lo que está arriba, cuando obtengo esta solución, entonces los parámetros se mueven en los complejos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que en mi ecuación diferencial hay muchas más soluciones de las que yo veo, pero estas son las con las que me quedo, estas son las que a mí me sirven, las que son complejas no me sirven para estos propósitos. Para otros propósitos pueden servir, pues, porque también en el mundo de las ecuaciones diferenciales, así en abstracto, todo eso es interesante, pues, los espacios complejos, las soluciones, las funciones complejas, también son importantes, pero en este propósito, más bien de aplicación, lo que buscamos son soluciones reales. Bien, ¿cuál es la conclusión entonces? Ya, hagamos una conclusión acá. En general, entonces, voy a poner acá abajito. A ver, ¿hay algo aquí? Déjenme ver el chat. No, pensé que había algo. Dígame. ¿Puedes subir un poquito la pizarra? Sí. Un poquito más. Ahí para sacarle una foto a la solución general. Bueno. Ya, ¿qué iba a decir yo? Una generalización entonces, ¿ya? Entonces, en general, bueno, en general, dada una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿cierto? Lineal, constantes, ¿ya? Si el polinomio característico PR tiene un factor simple de la forma, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Entonces, pongámosle QR igual a R menos A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, este factor aporta a la base de soluciones con las funciones. Entonces, lo mismo que recién, lo que aprendimos en el ejemplo, ya no lo vamos a hacer de nuevo, quiero aclarar, igual que la semana pasada, y yo le expliqué de dónde salía el factor X, después le dije, ya, ahora lo vamos a usar, ya, es lo mismo acá, ya, yo estoy explicando de dónde sale, pero ahora lo vamos a usar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, acá vemos las raíces, entonces, la primera es un A, ¿cierto? Entonces, tiene parte real A, pongamos ahí raíces para que no lo olvidemos. Entonces, R1 es A más BI, R2 A menos BI, y entonces la parte real aparece en el factor exponencial, el coseno por B, que es la parte imaginaria, el B que corresponde a la parte imaginaria de la raíz, en el coseno. Y el otro, bueno, su pareja, si siempre estos andan en pareja también, pues el seno y el coseno. Bueno, el seno y el coseno, ¿ya? Esas son entonces las dos soluciones con las que contribuye este factor exponencial, ¿ya? Entonces, a ver, veamos otro ejemplo, ¿ya? Si tienen dudas, interrúmpanme nomás, pues, yo a veces me acelero mucho. Entonces, ejemplo. A ver, déjenme pensar porque voy a hacer un calculillo primero, mejor, para que no quede esto tan horrible, ¿ya? Entonces... Profe, dígame. mientras hace el cálculo, ¿podría subir un poquito la pizarra? Sí.
Por Un ahí. poquito más arriba. Más arriba, Un poquito ya. más arriba. Ok. Ahí sí, ahí. Ahí, ya. Lo siento. Dame un segundito ya, porque quiero hacer este cálculo para que quede bien esto. Entonces, aquí 2R. Entonces, R cuadrado. 5 menos 2, 3R. Más 5, 3. Ya, menos 5. Ya, hagamos un ejemplo entonces, otro ejemplo parecido al anterior, a ver si andamos bien, pero ya por supuesto no tan directo, ¿va? Entonces, ¿cuál es el caso en esta situación? A ver, pensé aquí. La derivada cúbica, en este caso, porque aquí tenemos que mezclar las cosas, ¿va? Entonces aquí vamos a ponerle esta, ¿cierto? La derivada segunda, más 3 por la primera derivada, menos 5i, ¿ya? Igual a 0. Bien, no es tan fácil ahora, ¿cierto? Pero el procedimiento es el mismo, polinomio característico. Entonces tenemos un polinomio r al cubo, perdón, menos r cuadrado, más r, más 3r menos 5. ¿Ya? Son 3r. Ya, y tendremos que factorizarlo o completar cuadrados, depende de lo que pase aquí, ¿ya? Y por supuesto esto no es fácil, entonces el cálculo, como les había dicho la vez pasada, podemos hacerlo con Wolfram, ¿ya? Hagámoslo entonces así. Déjenme, voy a abrir la página para... Se me había olvidado abrirla antes, ¿ya? Ya, y entonces... bueno, aquí le vamos a pedir factorizar. Ah, pero no estoy mostrando, ¿verdad? Sí, siempre se me olvida esto. Disculpen, ¿eh? Ya, entonces compartir y ir acá. ¿Dónde quedó eso? No sé, aquí. Factorizar r al cubo menos r cuadrado más 3r menos 5. Ya, ese era el polinomio. Veamos qué nos da Wolfram con esto. Mientras... Ahí, ya, y no pudo. No pudo. A ver, estará bien escrito. R cubo menos R cuadrado más 3. A ver, R cubo. Ya, entonces si Wolfram falla, tenemos que recurrir a los antiguos espíritus y buscar otro camino, ¿ya? Creo que está bien escrito, ¿cierto? A ver, déjeme revisar. 3, 2 menos 1, 1. Ah, perdón, ahí me equivoqué yo, señores. Este era un más, ¿ya? Yo lo escribí mal allá en la pizarra, parece, ¿ya? Ya, y el otro es menos 2 más 5, más 3, si está bien. Ya, y el otro es menos 5. Ya, era un más entonces, ya, disculpen. Ahí veamos si ahora se puede. Aquí cualquier mínimo error, mínimo detalle y ya se muere tu ejemplo, ¿va? Ahí está, ahí sí, esa es la factorización, ¿ya? Entonces la voy a escribir ya ahora en la pizarra. Voy a arreglar el error porque me había equivocado. Ahí. Entonces, acá. Ya, entonces me había equivocado, lo siento.
aquí hay que cuidarse con esos errores porque el polinomio si no, no se va a poder factorizar, como vimos ahí, ¿ya? Más r cuadrado, eso era, más r cuadrado. El 3 estaba bien, es 2r cuadrado menos r, sí. Ya, eso sí. Ahora sí, ya, entonces la factorización que nos dio Wolfram es así. R cuadrado, no me acuerdo cómo era, más 2R más 5, ¿ya? Esa es la factorización. Bueno, aquí me equivoqué, ya, porque como vieron ustedes hice el cálculo aquí mismo, pero en una prueba no me voy a equivocar, ya, bueno, va a estar bien hecho, así que ahí usted confíe nomás, va a funcionar todo, ya, así que lo importante es que siga el proceso nomás, que tome el polinomio, lo meta en algún programa, lo factorice y después sepa leer las raíces que hay acá, porque este polinomio tiene un discriminante negativo, ¿ya? Un discriminante negativo. Entonces hay que arreglarlo un poco más. Completar cuadrados. Entonces ahí me va a quedar r menos 1, factor de r más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que queda, ¿ya? Y usted después completa el cuadrado, va a ver que llega a eso. Entonces, ¿qué raíces tiene esto? Raíces. Primero, raíz real simple, R1 es 1, ¿cierto? Segundo, raíces complejas, simples, entonces un R2 que vale, y lo leemos de acá, entonces menos 1 más 2i, y un R3, el conjugado, menos 1 menos 2i. Esas son las raíces. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, solución general. Bueno, se mezclan las cosas, ¿ya? Para el factor r menos 1, la raíz real simple 1, entonces tenemos un factor exponencial normal, ¿ya? Ese es el término que corresponde a esa función. Para estas dos funciones, estas dos raíces, entonces aparecen estos dos términos, la exponencial con la parte real que corresponde, ¿cierto? Y el coseno de la parte imaginaria que corresponde a la raíz, y el otro, un alfa 3, lo mismo, seno de 2x, ¿ya? Entonces, aquí así lo vamos a hacer, pues no es que yo necesito que usted cada vez que pase esto se vaya a ese universo imaginario a rescatar soluciones reales en el universo complejo, ¿ya? Sino que ya hicimos en el caso anterior un análisis y vimos que esto siempre funciona así, ¿ya? Bien, esa entonces es la solución general. Bueno, hay otras soluciones, hay otras situaciones que pueden ocurrir. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una situación, a ver, déjenme pensar. Una situación como esta, ¿ya? Entonces, para no equivocarme, ya. A ver, lo calculo mejor. Aunque me equivoco igual, ¿va? Pero mejor. R cuadrado más. Ya. Entonces, eso es eso. Esta es la situación ahora, ¿ya? Entonces, esta ecuación H, perdón, S es un 4. 4 más 2, segunda derivada, y más i, sin derivar. Otra situación que puede ocurrir. Bueno, enfrentemos la situación. Entonces el polinomio es r a la cuarta más 2r cuadrado más 1, ¿ya? Entonces este polinomio, en este caso, lo vamos a resolver así. Vamos a tomar una sustitución, por ejemplo, u igual a r cuadrado, ¿ya? Así que el polinomio entonces queda así, ¿cierto? Queda u cuadrado más 2u más 1. Le bajamos el grado de alguna manera,
aquí, bueno, en este caso podemos ver que el polinomio tiene un cuadrado de binomio, ¿ya? Es un u más 1. Así que el polinomio finalmente en la variable original sería, perdón, ese al cuadrado, r cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ya? Que es lo mismo, ¿cierto? Que r cuadrado más 1 multiplicado por el mismo factor r cuadrado más 1, ¿ya? Eso, obvio, pero lo dije igual. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que acá el discriminante de eso que está dentro del paréntesis es negativo, y entonces notemos que podemos también escribirlo así, como solo para ser muy explícito nomás, pues, r menos 0 al cuadrado más 1 al cuadrado y todo eso al cuadrado, ¿ya? Así que ahí ya podemos ver que hay raíces complejas, entonces raíces complejas, que las voy a anotar acá abajo, bueno, 0 más 1 por i, ¿cierto? O sea, i y R2, el conjugado, o sea, menos i, ¿ya? Pero no solo son raíces complejas, sino que aparecen repetidas también. Entonces, complejas múltiples. Bueno, tienen multiplicidad 2, en este caso. Cada una, ¿va? Cada una tiene multiplicidad 2, se repiten. Por lo tanto, ¿cómo resolvíamos un problema con raíces reales múltiples? Íbamos completando la dimensión con funciones x. Acá también, acá es lo mismo, ¿ya? Entonces, solución, bueno, base de soluciones, pongamos aquí mejor, base de soluciones, después la desarrollamos. ¿Ya? La justificación es la misma que antes, ¿ya? Entonces, simplemente lo vamos a hacer. Entonces, tenemos una función que es e elevado a 0, ¿cierto? 0x por coseno de x, ¿ya? Y otra que es e elevado a 0x por seno de x, ¿ya? Bueno, esto se ve muy absurdo ahí, porque esto vale 1, ¿cierto? Entonces, anotémoslo así nomás, coseno de x y el i2 seno de x, ¿ya? Pero falta para completar la dimensión. Entonces, para completar la dimensión, multiplicamos por x, ¿ya? Tal como lo hicimos la semana pasada con los casos de raíces reales múltiples, los casos de raíces complejas múltiples operan igual, ¿ya? Entonces, perdón, aquí esta sería ya un i3, ¿cierto? i3, x por coseno, y su pareja, siempre van a ir en parejas, i4, perdón, i4, x por seno, ¿ya? ¿Cuál es la solución general entonces? Solución general. Entonces sería así. Alfa 1 por coseno, alfa 2 por seno. Esto es una suma, ¿va? Ya lo voy a escribir aquí mejor. Alfa 3 por x coseno, alfa 4 por x seno. ¿Ya? Esa es la situación, así se resuelve el problema. Bueno, no vamos a verificar el gronskiano porque entenderán, está gigantesco, sería demasiado, pero es el camino para resolver esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? En general, perdón. Si en una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes aparecen raíces complejas múltiples, digamos R1 a más BI, R2 a menos BI, ¿ya? Y con multiplicidad
K, ¿ya? Entonces se repiten K veces, o sea, eso quiere decir que el polinomio va a aparecer así, pues, como R menos A al cuadrado más B al cuadrado elevado a K por algún otro polinomio Q de R, ¿ya? En ese caso, la base de solución, perdón, la contribución del factor R menos A al cuadrado más B cuadrado elevado a K a la base de soluciones está dada por las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, pues, entonces tenemos un I1, a ver, voy a usar esta anotación, ya, disculpen, voy a tomar una anotación distinta, 1.1, bueno, E elevado a X coseno de BX, y su pareja I1.2, no, perdón, al revés, que quiero una anotación consistente, ¿ya? Entonces, I2.1, entonces su pareja es E elevado a X seno de BX. Pero no solo esas dos, sino que completamos la dimensión, entonces un I1.2 multiplico por X, E elevado a X coseno de BX, y lo mismo acá, multiplico por un X y voy obteniendo otra pareja. Bueno, así sucesivamente hasta llegar a I1.K, ¿sí? Que sería X elevado a K menos 1 por E elevado a X coseno de BX, y su pareja por este lado, X elevado a K menos 1 por E elevado a X seno de BX, ¿ya? Eso es. Con esas completamos la dimensión para este factor. El otro factor tendrá sus propios problemas, sus propias raíces, y por supuesto, como hemos hecho antes, se va completando la dimensión según corresponda, ¿ya? No sé si queda alguna duda ahí de la generalización. No, profe, está claro. ¿Está bien? Ya. Ya, a ver, déjame ver si podemos hacer otro ejemplo. Ya, entonces voy a hacer un poco de trampa, espérenme un poquito ahí. Voy a anotarlo y lo ocupamos, ¿ya? Esto es trampa totalmente, pero es para que estén bien dados los ejemplos, mejor lo calculo así, ¿ya? Espérenme un poquito. Entonces, una situación como esta, déjenme ver, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes están viendo la pizarra blanca, ¿verdad? Déjenme asegurarme de eso. ¿Sí o no? Hello. Ya, bueno. Sí, ahora veo la pantalla blanca. Ah, ya, ok, gracias. Bueno, este ejemplo, entonces, un polinomio monstruoso. Supongamos que el profesor se volvió loco y les tiró esto en la prueba. Bueno, la suerte es que usted lo puede resolver usando métodos computacionales, no tiene que hacer tanto problema de la factorización. Ya lo importante es que usted haya entendido cómo se asocia a cada factor
un tipo de raíz, un tipo de solución, ¿ya? Y cómo se va arreglando el problema cuando hay casos complejos, cuando hay casos múltiples, ¿ya? Entonces aquí en la derivada cúbica, como les dije, estos son números monstruosos, pero lo bueno es que sí se puede factorizar, ¿ya? Un polinomio de grado 5. Jamás usted va a poder factorizar un polinomio de grado 5, salvo que el profe haya hecho el cálculo antes, y esto sí se puede factorizar, ¿ya? Entonces, el polinomio es PR, R a la quinta, menos 15R a la cuarta, más 92R al cubo, menos 288R cuadrado, más 460R, menos 300, ¿ya? Bueno, estamos cerca de la hora, así que de todas maneras usted después lo mete ahí al programa y compruebe esto, pues ya, que esto, entonces si yo lo factorizo, obtendría algo así, a ver, factor R menos 3 y el otro factor R cuadrado menos 6R más 10 al cuadrado. Ya, eso es. Entonces, si tengo esa factorización, entonces tengo raíces, de nuevo, raíces reales, simples, solo al 3, complejas, múltiples. Perdón, este factor uno tiene que arreglarlo, pues ya. Entonces, de nuevo ahí hace la completación de cuadrado, le queda así la completación. Y ese factor entonces tiene raíces complejas múltiples, que sería R1, 3 más I, y R2, 3 menos I. ¿Ya? La parte real, ahí, la parte imaginaria de ese factor, de ese término. Con multiplicidad 2, ¿ya? Por el factor ahí que está arriba, el exponente. Con eso estamos listos. Entonces, solución general. Bueno, tengo una solución entonces, un término asociado, perdón, ahí puse un 1, era un 3, ¿ya? Un término asociado a R1, entonces es exponencial. Un término asociado a las raíces complejas, entonces hay una que tiene ese factor por un coseno de x en este caso, un alfa 3 por e elevado a 3x por seno, y como tiene multiplicidad 2, entonces tengo que seguir completando la base, alfa 4 por x elevado a 3x coseno, y alfa 5 x por e elevado a 3x por seno. Ahí está, ¿ya? Siempre hay que completar la dimensión. La dimensión es el grado el orden de la ecuación diferencial, ¿ya? Así que con eso estaría.